Hoy te voy a enseñar cómo hacer unas deliciosas hamburguesas de lentejas fáciles, rápidas, económicas y 100% vegetales. No te pierdas esta receta porque está buenísima. Con esta receta vas a poder hacer 13 hamburguesas de lentejas y las vas a poder cocinar al horno o a la sartén, como prefieras. Para comenzar con la receta vamos a usar una taza de arroz integral de grano fino. Vamos a cocinarlo en 2 tazas de agua por aproximadamente 20 minutos. También vamos a cocinar lentejas. Las lentejas, si las dejas en remojo, mejor. Déjalas en remojo de la noche a la mañana y se van a cocinar más rápido. Más o menos de decocción son 25 minutos si las dejaste en remojo. Ponele unas hojitas de laurel para poder digerirlas mejor. Y vamos a usar algo fresco. Voy a usar zanahoria para darle humedad a estas hamburguesas. Una taza de zanahoria rallada. También puedes usar remolacha rallada, betabel, o puedes usar calabacín rallado. Tenemos los 3 ingredientes básicos para hacer estas hamburguesas de lentejas o medallones de lentejas y los vamos a colocar en una procesadora. Como mi procesadora es pequeña, voy a hacerlo en 2 partes. Vamos a usar condimentos. Los condimentos son una parte importantísima en esta receta porque le van a dar sabor a estas hamburguesas. Te cuento los que yo voy a usar. Voy a usar sal marina, 2 cucharaditas, pimentón ahumado, 2 cucharaditas, orégano, 2 cucharaditas y pimienta negra a gusto. También podría sumar cúrcuma, podría sumar curry, podría sumar pimienta de cayena, que queda muy bien. Sumale los condimentos que te gusten, que tengas en tu cocina en este momento. Por supuesto que también es ideal colocar algo verde. En este caso voy a usar albahaca. También podés usar perejil, podés usar cilantro, cibulé, cebolla de verdeo, lo que te guste. Procesamos muy bien. Si te gusta la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscríbete al canal para más recetas como esta. La consistencia te tiene que quedar así como si fuera un picadillo. Esta es la consistencia. Vamos a procesar el resto de los ingredientes y mientras tanto te voy contando que el arroz integral lo podés sustituir por la misma cantidad de quinoa o amaranto o mijo. Cualquiera de esos 3 ingredientes pueden sustituir el arroz integral en esta receta. Vamos a untar con aceite una bandeja para cocinarlas. Yo las voy a cocinar en el horno, pero se pueden cocinar en la sartén. Vamos a usar también una taza de harina para rebozar. Habitualmente la gente usa pan rallado. Yo te cuento que uso harina de mandioca tostada, que aquí donde vivo en Brasil es muy accesible. En lugar de harina de mandioca tostada, puedes usar avena molida, puedes usar semillas molidas o cualquier rebozador que uses habitualmente. Colocas una taza en un plato y vas pasando de esta forma las hamburguesas para que queden sequitas, ¿sí? No tienen que desarmarse. Mira, quedan súper firmes, las vas colocando en la bandeja. ¿Y cómo las voy a cocinar? 5 minutos de cada lado, hasta que estén doraditas. En la sartén lo mismo, un poco de aceite, las cocinas 5 minutos de cada lado. Recordá que los ingredientes ya están cocidos, así que es solo para dorar. Y si las querés guardar en el freezer, las podés guardar por hasta 3 meses. ¿Cómo las vas a guardar? Te cuento, las colocas en un recipiente cerrado y cuando quieras sacarlas del freezer para cocinarlas, ¿cómo tenés que hacer? Muy sencillo, las sacas del freezer y las vas a dejar aproximadamente 10 minutos fuera del freezer que se descongelen y una vez que se descongelaron, pasando los 10 minutos, las podés cocinar al horno o a la sartén. Estas hamburguesas son un superalimento rico en hierro y ácido fólico, en proteínas y en fibras. Un superalimento delicioso, fácil de preparar, accesible. Esta es una de las hamburguesas que más le gustan a mi hijo. Le voy a preparar un sándwich
con pan de avena, tomate, lechuga y una mayonesa vegetal, que te voy a dejar el link de la receta de esta mayonesa en los comentarios. También te voy a dejar el link de este pan de avena para que lo puedas preparar. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyarme, podés hacerlo haciéndote miembro del canal Recetas de Gris, tocando el botón unirse. Muchas gracias por asistir al video y nos vemos en la próxima receta.